9 de la mañana, 3 minutos. Nos metemos en uno de los principales temas de actualidad por estas horas, que es que hoy va a asumir el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric. Allí está el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para despedirse del presidente saliente, Piñera, y, bueno, participar de la asunción. ¿Qué significa, qué cambio significa para Chile? ¿Cómo, influye esto en las relaciones con nuestro país? Vamos a estar conversando de todo esto con el analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Siempre es un placer acompañarlas. Bueno, contanos un poco para poner el contexto, ¿no? ¿De dónde viene Boric? ¿Qué representa? ¿Y qué cambio significa, sobre todo en el país trasandino? Sí, lo del contexto es clave, ¿no? Porque si no, uno se pregunta, Chile es un país chico, si bien es cercano, tampoco no es de los que tenemos más relación. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos tiene que importar tanto? ¿Por qué el presidente decidió ir? Y yo creo que eso tiene que ver con que, junto con la de Brasil este año, fue la elección más importante en América Latina. Y repito, no por el tamaño de Chile, mucho menos por su peso comercial. Chile fue un modelo. Chile tuvo una influencia enorme en América Latina y en el mundo durante 40 años. Fue un modelo que además caracterizó lo que luego fueron políticas públicas en toda América Latina y en gran parte del mundo, incluso del mundo desarrollado. Admiradores como Margaret Thatcher o Bush usaron el modelo chileno como una referencia. Y esa es la razón por la que estalló. Tenemos que acordarnos, ya pasaron años y la pandemia en el medio, que esto comienza con un estallido social, que además fue sorprendente porque todos decíamos, ¿Chile? Que es ese modelo de estabilidad, de economía, y de pronto estalla. Y no estalla desde el punto de vista puntual de algunos sectores. 80% de la población chilena adhirió al estallido. Un modelo de desarrollo que había dejado a mucha gente por fuera, ¿no? Es la clave. La clave, Lorena, es la desigualdad, no la pobreza. Chile no es un país pobre, Chile es un país desigual. Bueno, y eso fue lo que empieza, estalló. por ejemplo, el movimiento estudiantil, las movilizaciones de los últimos años, el acceso gratuito. Es el punto, Maggie, porque si vos observás lo que los chilenos no soportaron más, porque esa desigualdad no es abstracta, tiene que ver con que no se accede a educación, porque no es pública, a la salud, porque no es pública, a la seguridad social, a la vivienda. Los salarios son extremadamente desiguales. Es decir, la desigualdad tiene raíces concretas, tiene explicaciones concretas y la gente no lo bancó más. Y no la gente puntualmente algunos sectores. Repito, fue el 80% que pidió un cambio. Ahora, cuando decimos el acceso a la educación no es gratuito, ¿no hay ninguna forma de acceder, por ejemplo, a una universidad pública? No, la universidad casi no hay pública, es un pequeño sector, casi el 90% es privada. La educación primaria sí, pero, digamos, ascender desde el punto de vista educacional cada vez requiere más dinero. Pero estoy hablando de fortunas. Incluso una particularidad es que el presidente y gran parte de su gabinete pertenecen al sector que pudo acceder a los niveles universitarios. Es un estudiante del British. Ahora podemos hablar de las características personales de Boric. Pero me importa esto del contexto. Porque además no es solamente estos 4 elementos que nombré, que son de la vida cotidiana de todos, en cuanto al acceso. También es la comunicación, la energía, el transporte. Es totalmente privado. Y recuerden cómo estalla Chile, con el metro, con la suba del precio del metro. ¿Y qué le pasa? Una suba ridícula. Era un peso uruguayo que había subido. ¿Y qué le pasa a Piñera? Quiso intervenir, pero como es un sector privado, no pudo cambiarlo. Entonces el estallido siguió creciendo. Entonces me importa mucho esta idea y voy a nombrar un caso que es el paradigma del modelo chileno, que fue la seguridad social. En Chile se inventó el sistema de ahorro privado. Ese es un invento chileno para todo el mundo, lo que conocemos como AFAP. Entonces, hay una referencia demasiado fuerte en relación a Chile como para no tomarla en cuenta. Para que tengan una idea, el origen es la dictadura y tiene que ver con un profesor norteamericano en Chicago. Vean un documental que se llama Los Chicago Boys, un documental chileno, en donde un grupo de estudiantes ricos chilenos estudian en esa universidad y vuelven a Chile junto con ese profesor con una cosa que se llamaba el ladrillo, que es un documento que se lo dan a Pinochet, y Pinochet lo aplica. Ese ladrillo al día de hoy todavía está vigente. Aun cuando se recupera la democracia, siguió casi sin tocar ese ladrillo, que es el modelo económico, que luego se aplicó, repito, en casi toda América Latina. Por eso es tan importante entender el cambio en Chile. ¿Y por qué aparece esta figura de Gabriel Boric? ¿Qué es lo que viene a cambiar teniendo en cuenta que Piñera ya había sido presidente? Hubo un gobierno de otra ideología en el medio, vuelve Piñera, y ahora aparece un Gabriel Boric. ¿A qué viene Gabriel Boric? Porque ¿Qué características tiene? Es diferente que todos.
Porque de alguna manera la recuperación democrática, cuando empieza la democracia, ganan sectores de centro-izquierda. No es que hubo solamente expresiones como Piñera de centro-derecha. Boric desplaza a todo el elenco político chileno de los últimos 30 años. A la centro-izquierda, que se llamaba la Concertación, la figura más conocida, Lagos, Bachelet, y a la centro-derecha, que es Piñera. Y por eso se polariza Chile entre la extrema derecha de Katz y una versión nueva de izquierda que yo no catalogo de extrema izquierda, porque está lejos de ser eso. Fíjense las características que acabo de decir del origen de este tipo de liderazgo. Entonces, cuidado con encasillarlo rápidamente en las categorías tradicionales. Pero para entenderlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Viene de estos movimientos estudiantiles, de esta, bueno, sed de cambio del pueblo, como tú mencionabas, pero viene de un origen personal, familiar diferente, ¿no? Y también hemos visto en otros países el ascenso de figuras como por afuera de la política que encarnan muy bien esos valores y ese impulso de cambio, pero después no funcionan en el sistema político, ¿no? Como que no tienen esa solidez de base. Es muy bueno ese punto porque efectivamente es diferente, pero al mismo tiempo tiene claves que lo identifican como un ser político, no solo a él, sino a todo su proyecto. En principal referencia a su antecedente de lucha estudiantil, ¿no? Hay que entender, justamente como el sistema político estaba tan abroquelado, tan acostumbrado al statu quo, a ese ladrillo, la transformación viene por los movimientos sociales, particularmente por los estudiantes de secundaria. Le llaman los pingüinos, por la forma en que se visten. Él viene y toda su generación de allí. Y eso le da una base social muy fuerte. No es que es un recién llegado. No es un empresario tipo Trump que se le ocurrió entrar en política y por eso es diferente y la gente lo apoya y esto recorre el mundo, ¿no? Como un problema. En el caso de ellos hay un antecedente, una construcción colectiva y un proyecto político, que claramente es de izquierda, pero de una izquierda diferente. Entonces, la diferencia radica en algo que tiene que ver con dejar atrás esos 30 años, y por eso recuerden la consigna de los 30 pesos, que era lo que había subido el metro. Decían, no son 30 pesos, son 30 años. Ellos encarnan eso, esa idea de cambio, también la encarnaba Katz, por eso fueron los dos sectores que pasaron a la segunda vuelta y se polarizó mucho la discusión, con un sector de una derecha histórica, muy fuerte, muy dura, que reivindicaba a Pinochet, y esta izquierda nueva, que de alguna manera tomaba distancia de los últimos 30 años de gobierno, que habían de alguna manera consolidado o dejado pendiente esa necesidad de recuperar un poco de igualdad. Recuerdo a Talvi, cuando él usaba mucho en la campaña en Uruguay la imagen de Chile, y cuando vino el estallido dijo, bueno, lo que le falta a Chile es un poco de vallismo. Y tiene mucho que ver con la cultura uruguaya, ¿no? Igualdad, derechos, que sobre todo los servicios públicos sean del Estado. Esa idea es la que en Chile faltó y por eso yo hablo tanto del modelo, porque el gran drama para Boric y su gobierno es cumplir con las expectativas que hay. Es enorme. Ahora, en ese sentido, una de las expectativas es la reforma tributaria. Que si uno las piensa... Las promesas que ha hecho, ¿no? Exacto. Reforma tributaria, el tema del conflicto mapuche, que no es poca cosa. A lo que voy es, cuando uno habla de reforma tributaria, empieza a pensar que el bolsillo se va a ver afectado en algún momento. ¿Es para los sectores más importantes y de mayor poder económico? ¿O va a ser en general para toda la población? Porque él en campaña hizo hincapié en eso, de destacarle a los sectores más importantes. A ver, si él pone como foco, son 4, ¿no? Educación, salud, seguridad social y medio ambiente. Todo eso es plata. Todo eso es plata, porque está cruzado por la desigualdad. Por lo tanto, va a tener que cambiar la matriz de distribución. Eso significa claramente ir hacia los sectores que además se han enriquecido muchísimo. Entonces, hay un enfrentamiento allí y hay una necesidad de ese cambio. Y por lo tanto, la cuestión impositiva va a ser clave. Pero yo lo que insisto es cuidado con esto, porque la expectativa es un gran asunto en términos electorales, es una gran ventaja, porque genera entusiasmo. Ahora, después es una gran mochila. Y yo diría que para no ahondar en esa mochila, para mí este es un gobierno de transición más que un gobierno de transformación, porque 40 años no se cambian en 4 años. Ahora, sin embargo, él tiene una enorme potencia, que es la de mostrar que puede hacer cosas distintas y que la gente lo apoyó para eso. Y hay cuestiones que yo creo que vamos a tener que mirar con atención.
que sea alguien joven es muy importante en una América Latina llena de viejos en términos políticos. No, tiene 35 años, Boric. 36. Si hubiera tenido 35 no podía, incluso George El más Jackson. joven de Claro, continente. entonces no hubiera podido Pero ser por la cumplió Constitución. recién los 36. Sí, por eso pudo ser. Pero cosas, miren, en forma de hacer política. Por supuesto, en agendas, ¿no? Que haya puesto el medio ambiente como uno de los temas centrales es una demostración de agenda. Pero ustedes van a decir que digo algo ridículo, pero ustedes vieron el mensaje que le mandó a Taylor Swift cuando el lío de que había sido, digamos, una cantante norteamericana, Sí. que ha sido acusada por otro cantante de plagiar. Miren qué señal. Un presidente de un país fanático de ella, mandándole un mensaje diciendo que la admiraba y que la apoyaba. Son estilos absolutamente nuevos. Yo no conozco un presidente que sea capaz de hacer eso y sin embargo conecta mucho con una generación. Claro. Y muestra una capacidad de mirar el mundo de una manera distinta. Habla perfectamente inglés, algo rarísimo para la izquierda latinoamericana. Bueno, Entonces, pero si viene de esos sectores también, por tiene que suerte, tener está una formado de esa British. manera, pero lo defiende, esto quiero decir. En vez de ponerlo como un problema o algo vergonzante o algo, él explota eso en el buen sentido y conecta con una generación que además es una generación totalmente nueva, vinculado a Internet, a las comunicaciones, a los medios. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia, con un enorme desafío, pero es como un aire nuevo para la democracia en América Latina, no solo la izquierda. A la izquierda la cuestiona mucho, miren que ya se armaron líos, él no va a entrar al Foro San Pablo, pegó un palo durísimo hacia Venezuela y Maduro le respondió diciéndole que era un traidor. Es decir, hay desafíos, hay un desafío enorme para temas de la derecha que conectan con Uruguay. Chile es el país con más TLC en el mundo y con más tratados de protección de inversión, que fue lo que a nosotros nos pasó con Philip Morris. Ellos tienen más de 50. O sea, desarmar ese paquete va a ser un gran problema, pero es muy interesante para una discusión con el resto de América Latina. No es un asunto solo de los chilenos. Por eso creo que, además de ser una buena noticia en términos democráticos, democracia la está pasando muy mal en el mundo. Hay solo 45% de la población del mundo que vive en democracia y en América Latina menos. Entonces, son buenas noticias. Hoy es un día para festejar y ojalá durante estos 4 años tengamos muchas mejores noticias. Bien, Álvaro, veremos también las señales que manda el presidente de la República desde Chile, entonces, con este agradecimiento que también hacía el gobierno saliente a propósito de la gestión que se hizo con las vacunas y a ver entonces cómo se ensamblan las relaciones con el nuevo gobierno. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Álvaro. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el analista internacional Álvaro Padrón a propósito del cambio de gobierno en Chile. Ya son las 9 de la mañana, 15 minutos.